Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la Enciclopedia de Gringo. Yo soy Ognirg y el día de hoy vamos a hablar de las clases de contención de los SSP, esotéricos incluidos, lamentablemente. La vez anterior que tocamos la fundación, que fue hace un montón, abarcamos clases de contención, pero no mencioné esotéricas porque eran un montón y aparte no quería indagar mucho. Bueno, en este video vamos a indagar mucho, pues les voy a recordar las clases principales y les voy a decir todas las esotéricas. Y comencemos con las convencionales por Safe. Los SP de clase Safe o segura son anomalías que son fáciles de contener y cuyos métodos de contención no son muy complicados. Pero ahora que sea clasificado seguro no significa que sea seguro. Puede ser igual de peligroso que otros objetos de las siguientes clases. Ejemplo de esto serían SCP-131, los iPods, objetos que no son muy peligrosos y no le causarían daño a nadie, o SCP-500, que a pesar de ser la cura literalmente de cualquier enfermedad, podría empezar una guerra. Lo siguiente sería la clase Euclid, los cuales son objetos que son contenibles a un alto costo de recursos o cuyo método de contención no es del todo confiable. Los SCPs con conciencia humanoide son generalmente encasillados en esta clase, pues no se puede predecir la naturaleza de un ser pensante. También se encasilla en esta clase a lugares, que sabemos que no se moverán, pero son de naturaleza impredecible, por lo que esta clase es una de las más pobladas por su amplio nivel de abarque. Ejemplos de esta clase serían el SCP-009, el hielo rojo, y el SCP-3008, el Ikea infinito. Keter son la clase de SCP cuya contención es improbable o inefectiva, ya sea por la falta de estudio o por el tamaño de la anomalía, o lo peligroso que resultara. Reitero, la clase no implica que sean necesariamente muy peligrosos, pero sí la mayoría son extremadamente peligrosos. Ejemplos son el famosísimo SCP-682, el reptil difícil de destruir, o el SCP-1104, el cangrejo nariz. Apollyon, si son lo que son, pues son los SCP más poderosos e imposibles de contener. Son inevitables y un grupo muy pequeño. Todos los SCP de clase Apollyon son capaces de generar un escenario del fin del mundo como mínimo, aunque la mayoría genera un escenario acá de fin de la realidad, ya saben, ¿no? Ejemplos más conocidos son el SCP-3999, soy el centro de todo lo que me pasa, y el SCP-5391, Anastasis. Los SCP-Taumiel son anomalías que ayudan a la Fundación a contener a otras anomalías, o que son beneficiosas para los objetivos de la Fundación. Generalmente la Fundación clasifica los artículos que hacen referencia a este tipo de objetos, siendo el Consejo de los O5 de los pocos que saben con certeza la localización de estos objetos. Ejemplos de objetos de esta clase son el SCP-122, Domas Monstruos, P-6666, el demonio Héctor y la Draga Titania. Cuando un SCP es Harkon, significa que la Fundación por X o Y no le conviene contenerlo, pero podrían. Puede ser por razones éticas. Nada, mentira. ¿Cómo va a ser por eso? Después de todo, carajo, qué mierda es la ética. Generalmente es por los recursos, pero puede ser por muchas razones, pero sí, principalmente por la plata. Ejemplos de esta clase son el SCP-4052, Sandwich, y el SCP-5009, Atrapa 22. Cuando un objeto tiene como clase neutralizado, es uno que ya no tiene capacidades anómalas, sin importar si se les revocara queriendo o sin querer. Ejemplos son el SCP-3008, el poder del amor, y el SCP-6299, un corte de luz. Ya terminando con las clases convencionales, tenemos al SCP-Decommissioned, o fuera de servicio, que son las anomalías que la Fundación intencionalmente ha destruido porque convenía más. Si bien la Fundación no busca destruir objetos, hay varios que sí les conviene desintegrar la existencia, ya sea de nuevo por plata o porque son muy peligrosos. Aunque la Fundación en realidad usaba esta clase para referirse a artículos cuya calidad era sosa y usaban el término decommissioned como una especie de rincón de los raritos. Es por su lesa practicidad y porque incitaba a los investigadores a escribir artículos sosos en vez de mejorar, que ya no existe más. Ejemplos de esta clase son el SCP-83D, el Duque, y SCP-151-DK. Y ejemplos de los nuevos SCP Decommissioned del Departamento de
del Decommission Department Hub serían SCP-5603-D, contenimiento controlado, y el SCP-5932, MT Infinity. Comenzando con las clases inconvencionales, tenemos a Explicado, Explained. Son SCP cuya cualidad anómala fue explicada con lógica o ciencia, y el fenómeno que esconde se debunqueó. Ejemplos son el SCP-7525 explicado o el SCP-5081. La clase pendiente se usa para los SCP a los cuales no tenemos suficiente información como para determinar su clase. Ejemplos son el SCP-5900 Pitch Black o el SCP-5922 Duress. Y ahora, las clases esotéricas. Estas son clases que están diseñadas para hacer referencia a cualidades del SCP en lo narrativo o cualidades específicas de contención. Y muchas de ellas pueden ser aplicadas a un montón de SCPs, pero casi nadie suele repetir mucho estas clases porque hacer tantas es impráctico tener que andar nombrando cada una y es más práctico directamente decir los procedimientos de contención. Pero bueno, vamos que son un montón, así que me da pole power, gente, porque estas son todas las clases esotéricas. La clase Aquise tiene como único miembro el SCP-6377, la puerta horizontal, y consiste en que la anomalía no puede ser contenida y nunca será posible su contención. La clase Aegis tiene como único miembro a la propuesta de Pigman Blanc del SCP-001 y consiste en un objeto que fue creado para proteger a la fundación. La clase Ain funciona para encasillar a objetos que van a causar o con un escenario K en el futuro con los que no se pueden lidiar. Los dos miembros de esta clase son el SCP-1690-JP y el SCP-7881, el proyecto Godhead. La clase Aisna consiste en los objetos que pueden ser activados por seres pensantes y están relacionados con algún dios o el inicio del todo. Dos ejemplos de esta clase son el SCP-001-IT/Abad y el SCP, el sorprendente servicio cordimensional de autobús. La clase Anomalous son para objetos tan vagos que ni siquiera podrían ser considerados SCP en toda regla, como el SCP-5524, el Seminario Instanciable y el SCP-5214, Le Four Main Totem Toucher. Athesis tiene como único miembro al SCP-5956, no hay canon, y es un objeto que se usa para contener a todos los objetos y a sí mismo. Los objetos archivados son aquellos cuya información se volvió obsoleta, entonces se lo revoca de su clase anterior y se lo reemplaza con Archived SCPs. Con esta clase son el SCP-6121, la tripulación de la Caps Lock, y el SCP-CN-2407. Los objetos Argus son objetos que se encuentran contenidos por otras facciones que no son la Fundación, como el SCP-7933, X es para Xing, o el SCP-7715, y Panagogia Tubo. El único objeto Asura es la propuesta de Beliafer para un SCP-CN-001 y consiste en un objeto que no puede ser destruido pero no hace ningún daño. Los SCP Atlas son aquellos que garantizan la existencia humana y no deben ser contenidos, como el SCP-7735, estás aquí, en el comienzo de un momento, en el borde del mundo. Los SCP clase Belial son SCPs contenidos por una facción con una mayor jurisdicción que la Fundación y que solo puede ser contenido por medios diplomáticos. El único miembro es el SCP-6159 ARC. Los SCP clase Vina son los que pueden afectar la conciencia colectiva humana y consecuentemente la realidad. Ejemplos son el SCP-CN-1364 o el SCP-CN-1905. Los clase Boltzmann son SCPs que son necesarios pero al mismo tiempo hostiles para la vida humana. Los dos únicos miembros son la propuesta de Respectator para el SCP-001-CN y el SCP-5541, Occultation. Los clases Erunos son SCPs que pueden ser contenidos por la Fundación pero que por razones logísticas o éticas no se hace. Ejemplos son el SCP-6830, el Gran Himno de Anten, o el SCP-6040, Acurrucador de Gatos. La clase Catalsec tiene como único miembro el SCP-7487, el Libertador, y esta clase significa que el objeto no es difícil de contener, pero que la liberación del mismo implicaría el escape de muchos otros SCP. La clase Chist tiene solo dos miembros, el SCP-CN-2202 y el SCP-6421.
el presidente de la República de Chile es Spider-Man. Estos SCP son SCP que afectan de gran manera los acuerdos internos de la fundación y que son contenidos con la fundación en conjunto a otras organizaciones. La clase Chokmanth o Sapientia son SCP que afectan a otros SCP inteligentes en el caso de ser contenidos. SCP de esta clase son el SCP-CN 2333 o el SCP-CN 1260. Los Conchained hace caso a SCP de los cuales se puede ofrecer tan poca información por el nivel de seguridad que requiere el acceso a su información que simplemente se dice contenidos. Un ejemplo sería el SCP-5999. Aquí es donde morí. Los SCP continua tienen como cualidad que están drásticamente cambiados debido a la desaparición de una parte de la anomalía. Ejemplos serían el SCP-5295, la computadora persona personal, y el SCP-6103, así como las estrellas se apagan. Los Daacelion o Conscientia son aquellos que son necesarios para que el público crean que no son anómalos para que se contengan. Ejemplos son el SCP-CN-2007 o el SCP-3657, el asimilador. Los Dagdagiel son aquellos cuyos reportes son escritos en el sueño, como SCP-1646-JP o SCP-2455-JP. Los SCP-Dumbala son SCP contenidos de forma y por razones desconocidas. Ejemplos son el SCP-7753, una noción pasajera, y el SCP-6056, el arrugamiento. Decidium es la clase a la que pertenecen los objetos que son usados para decomisionar otros objetos. El único de esta clase es el SCP-6659, metagnóstico. Los objetos dependent son objetos que son legalmente encargados de la Fundación, como el SCP-5296, un error impensable, o el SCP-7796, tardes con el señor Cavatelli. Los objetos Dragur son objetos que se consideraban decommissioned o neutralized, pero siguen ejerciendo capacidades anómalas. El SCP-7616, la balada del capitán Adrian y Von Treville, o el SCP-6170, la historia de un dios y el caos que rodea su perecer, son ejemplos de estos objetos. Los objetos de Ioni son artículos bajo revisión por el Consejo de O5. Ejemplos son el SCP-CN-2019 y el SCP-CN-2008. La clase Ainsof tiene como único miembro a la propuesta del Dr. Gray de SCP-001 y consiste en un objeto cuya contención debe ser adaptada para contener un ser metafísico y el balance de alguna deidad. La clase Elipsis son SCPs de los que no se debe hablar. El único miembro es el SCP-7510. No hay nada en la zona cercada. Los SCP-Embla son usados por la Fundación para hacer anomalías. Ejemplos son la propuesta del Dr. Mann para SCP-001 y el SCP-CN-2233. Los SCP-Endiminis son SCP que afectan el desempeñar de la Fundación y en vez de ser contenidos deben ser manejados. Los únicos dos SCP son el SCP-7084, no me importa quién mande, en la IRS no voy a pagar mis impuestos, y el SCP-7173, Shibboleth. Los clase Enochian son aquellos que no pueden ser contenidos, pues su estructura compone la realidad misma. Ejemplos serían el SCP-4755, cuando somos omnipotentes, y el SCP-6010, carnicitación. Entos son SCP que son contenidos por el artículo en la base de datos, como el SCP-5507, este espacio ya está ocupado, o el SCP-5883, The Flipside. Los SCP-Eparch son objetos que no son anómalos, pero están relacionados con objetos que sí lo son, como el SCP-2740-JP o el SCP-3125-JP. Los SCP-Esoteric/Others son SCP que no saben cómo encasillar. Dos ejemplos serían el SCP-2505, Mago de la creación de entradas, y el SCP-4467. Oh, ahora lo entiendo. Los SCP-Ether o Ether son SCP cuya existencia solo se corrobora por testigos. Ejemplos son el SCP-PL-206 y el SCP-PL-215.
El único objeto con la clase ethical, o sea que es ético, es el SCP-6269, la garra multiversal. Los objetos clase Finis son objetos que representan el final de la anomalía en cuestión, entonces se contienen solos. El único de esta clase es el SCP-6500, inevitable. Los objetos Flor Galana son objetos que tienen la característica de ayudar a la Fundación a contener otros objetos, pero no se les puede contener por razones éticas o logísticas. Y ejemplos serían el SCP-6090, virus tetraquiónico, o el SCP-6153, Fortuna. Gebura es la clase usada para referirse a anomalías con el poder de desafiar la estructura interna de la Fundación e impiden lograr sus objetivos secundarios. Ejemplos son el SCP-001-JP y el SCP-3666, reparando la máscara. Los SCP clase Gabnir son aquellos que requieren constantemente nuevas formas de contención, por lo que no se pueden clasificar en las clases convencionales. Ejemplos tenemos el SCP-299-D y el SCP-6643, el común denominador. La clase Gödel es usada para referirse a anomalías que son explicables usando la ciencia anómala. Ejemplos son el SCP-CN-2048 y el SCP-6747, la teoría del caos. Los SCP-Hazardous tienen como único miembro al SCP-7831, el Ningyo, y esta clase significa que la anomalía en cuestión es venenosa. El único SCP clase ERA es el SCP-4113. Largo es el camino que deberás andar. Esta clase implica que esta anomalía es hostil pero muy útil para la Fundación. Y EMAL son los objetos que son parte de un conjunto que se mantiene bajo control los unos a los otros. Dos ejemplos serían el SCP-6992, el ciclo natural, y el SCP-3240, el esqueleto de lo que crees. Los SCP-Ignosi son anomalías que no deben ser descubiertas ni siquiera por la Fundación o los O5. Un ejemplo sería el sistema automatizado de Amnesi modelo 17.09. Si un objeto es clase inimical, significa que éste debe ser decomisionado lo más rápido posible, pues el contenerlo solo lo empeora. El único miembro de esta clase es el SCP-7000, el perdedor. Si un objeto es integrated, significa que forma parte del programa de integración, que significa que se le está intentando dar un lugar en la Fundación para evitar su estrés. Ejemplos serían el SCP-5595, Geoffrey Quincy Harrison el tercero, o SCP-6833, el mundo de Peace. Los SCP-Irrelevant son SCP cuya investigación carece de relevancia para la Fundación y generalmente se lo atribuye a pocos fondos a estas. Un ejemplo es el SCP-6901, Pérdida, y el SCP-6200, Insomnia. La clase Israfil se usa para el único objeto que es producto de Action 10 Israfil, a este SCP siendo el número 5709. En el cielo un espíritu hace el bien. La clase Juggernaut es usada para referirse a objetos que pueden acabar con el mundo. Un ejemplo sería el SCP-654-JP o la propuesta de Enderman Desu para el SCP-001. Los SCP clase Konsu son SCP que se espera sean destruidos involuntariamente, entonces su investigación es de alta propiedad. Los únicos dos de esta clase son el SCP-5649, que nos perdimos, y el SCP-6721, la luz misteriosa. El SCP-Kusum, aquellos objetos los cuales se les abandonó en su contención. Ejemplos son el SCP-7199, hazme un favor y sé agradecido contigo mismo, y el SCP-6751, la casa que nunca estuvo ahí. Legally Uncontainable significa que el SCP es legalmente incontenible. Los únicos que hay son el SCP-6012, déjalo ir, y el SCP-7403, Corporación Cognitiva. Los SCP-Maxur son SCP que fueron separados en partes, que deben ser separadas para ser contenidas. Ejemplos serían el SCP-PL-150 y la propuesta de Twisted Shear Cactus para el SCP-001. Los SCP-Malkuth son SCP que le pertenecen a razas no humanas más avanzadas. Ejemplos serían el SCP-090-JP y el SCP-CN-2752.
Los SCP-Megiddo son SCPs que ya han acabado con el mundo. El único miembro es el SCP-7450-L de Lamentos. Los SCP-Mehmet son SCP que se contienen solos. Ejemplos son el SCP-294-D y el SCP-6963. Todo ha sido tiempo perdido. Los SCP-Multiplex son SCP que están formando por dos partes tan conectadas que es importante explicarlas sin hacerlas una. El único miembro es el SCP-7366, Gain y Hebel. Mummer es una clase compuesta por el SCP-7107, Epifanía Arrestada, y significa que el Consejo de los O5 no puede saber de su existencia. Los SCP-Mushrik son SCP que siguen algún tipo de ritual relacionado con la lingüística de la Fundación y tiene como único miembro al SCP-2991-CN. La clase NA es usada para referirse a anomalías a las que no se les puede aplicar por alguna razón el sistema de clases convencionales, ni siquiera esotéricos. Ejemplos serían el SCP-1882, Bridgehead, y el SCP-3443, Placeholder. Nagi es un objeto que dejó de ejercer capacidades anómalas, pero se continúa su contención en caso de que regresen. En caso de que lo hagan, se reestructurará la clase. Ejemplos son el SCP-2261-JP y el SCP-1249-JP. La clase Necrospar se usa para anomalías que no sabemos si existen del todo, pero históricamente se tiene un registro más o menos vago dependiendo del objeto. Ejemplos serían el SCP-CN-1050 y el SCP-1559. La clase NetSearch es usada para referirse a los objetos anómalos que existen por probabilidad, pero que no afectan al desempeño humano. Los únicos dos de esta clase son el SCP-CN-2380 y la proposición de Billith para SCP-001. Los SCP de clase Non-Anomalous son aquellos que en la escala anómala de la Fundación no superan el 0,5, pero aún así presentan capacidades anómalas. Ejemplos serían la propuesta de WIS para SCP-001 y el SCP-6383, la anomalía de verdad. La clase Non es cuando directamente no hay un SCP. Un ejemplo sería el SCP-048, el número maldito, y el SCP-1703-X. El único SCP clase Null es uno que no debe existir, y debe seguir así. Este es el SCP-6276, Harbinger 2 and Storage. Los SCP-Pagnum son SCP que facilitan su propio contenimiento, pero que aún así debe ser observado por la Fundación. Los únicos dos de esta clase son el SCP-6164, Día de Trae tu niño al trabajo, y el SCP-6542, el Diario Virgen. La clase Pantocrator se usa para referirse a las anomalías que tienen como cualidad que son muy grandes como para ser contenidas. Un ejemplo sería la propuesta de Ido no Toko de SCP-001J. La clase Pausa establece que los objetos dejaron de tener capacidades anómalas pero pueden volver a presentarlas. Su único miembro es el SCP-6500, inevitable. La clase Petrus tiene como único miembro a la propuesta de Molsum para SCP-001, y esta consiste en que no sabemos si la anomalía existe, pero si existiese, las consecuencias de no prestarle atención serían catastróficas, entonces se considera su existencia verídica. La clase Principalis se usa para referirse a anomalías que forman parte de la directiva de la Fundación y el Consejo de los O5. Ejemplo sería la propuesta de Joya para SCP-001 o la de Krsk. La clase Prodest implica que el objeto en cuestión tiene propiedades beneficiosas. El único miembro de esta clase es el SCP-5708, de Aherd con Amor. La clase Pudicita está formada por objetos que fueron afectados negativamente por la Fundación y esta los está ayudando ahora. El único miembro de esta es el SCP-6821, Mujeres con cabeza de caballo. Los SCP clase Radrix o Yesod son ítems que se integraron en el programa de comando de la Fundación. Ejemplos son el SCP-6264, Tantrum de temperatura. Rigoletto es la clase para los SCP cuya contención es contingente. A opinión, básicamente no es necesaria su contención. En esta clase nace a partir de un malentendido con un empleador al que le hacen bullying.
El comunicado es Just Misunderstood. Un SCP clase simpático es uno que es impredecible pero no peligroso. Ejemplos serían el SCP-PL-201 o el SCP-7373, Scrammy.aik. Los SCP clase Skoll están en un proceso de neutralización o brecha perpetua, o ambos. Ejemplos serían el SCP-3111-JP o el SCP-5651, núcleo desdichado. Un SCP clase Scotos es uno que sigue en investigación o su conocimiento es muy acatado. Ejemplos serían los de SCP-6093, problemas de lengua, y el SCP-PL-252. Los SCP clase espiritual son aquellos que trascendieron distintas realidades. Los únicos dos SCP de esta clase son el SCP-CN-2501 y el SCP-4487. El sermón continuará. La clase estándar es un equivalente a SAFE que es puesta por los sistemas automáticos de la Fundación. Los únicos objetos con esta clase son el SCP-6102, pequeño organismo, sin función, y el SCP-7961, una pequeña luz en la profunda oscuridad. La clase Starveling tiene como único integrante el SCP-6454, la pintura que se comió París, Texas. Esta clase implica que el significado de la anomalía es desconocido a pesar de todo lo que diga el departamento de surrealismo. La clase Symbolic es usada para referirse al SCP que es contenido puramente de forma figurativa. El único SCP de esta clase es el SCP Comando. Los SCP Tempus tienen la capacidad de manipular el tiempo, creando diferentes líneas temporales, y tienen que cambiar su método de contención de forma retroactiva. El único SCP de esta clase es el SCP-7535, los cuentos de Goblini. La clase Tenebrarius hace referencia a los objetos que la Fundación no debería ni tiene información acerca de. Ejemplos serían el SCP-PL-290 y el SCP-7931-X, es por xenotransplantación. Los objetos Terminal incorporan a seres humanos después de su muerte. Ejemplos serían el SCP-145 y el SCP-5572, no soy el hijo de un esqueleto. La clase de Simpsons Farting redactado. Ejemplos de esta clase serían el SCP-5895, 1000% me importa una redactado. Los SCP clase Tiamat son SCPs que pueden ser contenidos a base de plomo y lucha constante. Un ejemplo de esta clase sería el SCP-5034, los ángeles de carne, o el SCP-4568, el dialema de las serpientes mellizas. Los SCP clase Ticonderoga son aquellos que no se pueden contener, pero no es necesario hacerlo. Ejemplos son el SCP-247 y el SCP-5623, estrella de la eutanasia. Los SCP clase Umbra afectan directamente la aparición de nuevos objetos anómalos, como su único miembro, el SCP-7973, abnormalización. Los clase Unconfirmed tienen como único miembro al SCP-6450, pero una vez te das vuelta, nos odian, y significa que aún se está determinando si su existencia es verídica y si es necesario verter recursos en la misma. Los SCP clase Uncontainable se les aplica a las anomalías que no se pueden contener. Ejemplos serían los SCP-5471, Memorial 6, y el SCP-6043, Señora C. Green. Los clase Uncontained hace referencia a las anomalías que no se están contenidas actualmente, como SCP-3005, una luz que murió, y el SCP-5810, de culpa, miedo y vacío de corazón. La clase Unknown hace referencia a los SCP que no se sabe cómo contener. Ejemplos serían el SCP-4604, Desilusión, y el SCP-4972, Algo está mal. La clase Unnecessary se refiere a artículos innecesarios, sobre distintos objetos o temas que no vienen al caso. Entre ellos se encuentra la propuesta de Lily para un SCP-001 y el SCP-4023, la inexplicable naturaleza del 23. Los SCP clase Seno son objetos con un nivel medio de dificultad de contención y un poco de peligro. El único objeto de esta clase es el SCP-2005, predeciendo el pasado. Los clases Surban están compuestas por objetos que constituyen la fibra de la realidad y no deben ser afectados.
Ejemplos serían el SCP-CN2626 y el SCP-5103, el axis de la espiral. Finalmente, la clase esa mamada tienen como único miembro al SCP-7802, disminución de la posibilidad de romper la contención. Este SCP debe ser resguardado usando una ceremonia específica. Y ya está, por Dios, por favor, ahí están todas las clases. Ay Dios, incluidas las esotéricas. Nos vimos con Yasumare, no quiero tener que quitar esto.